Señor Jordi Cabanas, contento de verle otra vez por aquí. Le he Igualmente. perseguido, que Sí, conste. No, sí. también es culpa mía. También es culpa mía, perdón. Déjeme presentar al entrevistado de hoy, Jordi Cabanas, profesor de la Abat Oliva, licenciado en Historia. En este canal eso es un grado. Y además también con vocación periodística. Oiga, he venido a hablar de la educación, porque yo sé que usted es un hombre de larguísima experiencia, también en tratar alumnos conflictivos. La pregunta... importante, la tendría que dejar para el final, como las comidas de negocios, que hay la pregunta o aquello, el tema importante, lo dejan para los postres, pero se la lanzo directamente. ¿Cuándo se jodió la educación en Cataluña y desde luego también en el resto de España? La educación se ha ido jodiendo desde hace tiempo. De hecho, el gran problema, a mi juicio, cuidado porque formular el problema no significa que la solución sea lo contrario, pero el gran problema es que se introduce en el mundo educativo un pensamiento, digamos, progresista, un pensamiento buenista, básicamente no lo planteo por progresismo propiamente, sino buenista, adanista, que decíamos antes, y que de algún modo hace que no se tenga en cuenta lo que en el lenguaje cristiano se llamaba el pecado original y que podemos decir la tendencia natural al mal, digamos, ¿no? Entonces, la educación precisamente consiste en adiestrar los instintos, en someter al ego, someter al yo para educar hacia el altruismo, por decirlo de algún modo, y todas estas leyes, digamos, cada vez más suavecitas, están dificultando ese camino, ¿no? Da un poco la sensación de que desde la ley de Villar-Payasí, ya en la época de Frank Gogh, digamos, las leyes las hiciesen exalumnos malos que suspendieran y hacen leyes para no suspender tanto. No sé si me explico. No, perfectamente. No digo de terminar la entrevista, pero ya lo ha dicho todo. O sea, yo tenía otra sospecha. ¿El progresismo ha jodido la educación? Sí. O sea, cuidado porque en esto hay que ser preciso y no estamos en una dicotomía progresismo-conservadurismo, porque en educación el conservadurismo por sí mismo también es malo. O sea, la cuestión es que es cierto que la escuela tradicional cometía algunos errores y por lo tanto hay una parte del diagnóstico que podemos coincidir, el exceso de memorización, no transmitir los instrumentos de pensamiento, etc. Eso es algo... Es verdad que la ley de que la lista de las leyes Godos es un poco rollo para aprenderlas, pero se ha caído en el extremo opuesto. Las medidas que se han propuesto son contrarias. Es decir, mira, el otro día tuvimos un conflicto en el colegio y unos padres me exigían que expulsase a un alumno, ¿no? Y este alumno en concreto, la ley actualmente en Cataluña no te permite expulsar a un alumno del colegio, ¿vale? Hay toda una estructura de disciplina y yo pensaba, esto está mal, o sea, yo no lo expulsaría. Además, yo creo que ya lo hemos hablado, Xavi, alguna vez, a mí los malotes se me dan bien y digamos que acostumbro a tratarlos mucho, pero yo necesito poder expulsarle para no expulsarle. No sé si el juego de palabras ha sido afortunado. Es decir, tienes que tener un sistema penal serio para que pueda servir como instrumento educativo, para aplicarlo educativamente. O No sé sea, si me explico. además, acabo de descubrir, ¿no se puede expulsar a un alumno del colegio? O sea, digamos, a ver, en caso de delitos, bueno, de faltas muy graves, hay un proceso y al final, pero tiene que autorizarte la administración y se hace muy poco, digamos. O sea, la expulsión tradicional, la de cuando eras jóvenes, que la lías y te echan del cole, eso hoy en día no es posible o es muy difícil, muy laborioso, digamos, ¿no? Pues Entonces, cómo eso se... genera, a ver, no es tampoco el problema, pero genera una cierta impunidad. O sea, mira, es un topos, un lugar común que tenemos los profesores últimamente, es eso de educar, se puede educar como siempre, pero ahora es mucho más laborioso, mucho más. Tienes que empezar de más atrás, ¿no? No solo en la cuestión disciplinaria, en la cuestión penal, sino que también entre la ruptura de los vínculos sociales. Yo no sé qué pasa en las familias, pero hay menos vinculación con los alumnos. La irrupción de las pantallas y ¿no? La pérdida de la palabra escrita, etcétera, todo esto hace que los alumnos cada vez más lleguen con más dificultades de aprendizaje. Y por lo tanto tienes que empezar más atrás. Que no pasa nada, ¿eh? Pero si te dejan empezar más atrás,
se puede, ¿no? Hay una premisa fundamental en educación, que son las 3 premisas, ¿no? Que primero, para dar clase, para tener unos alumnos delante, lo primero que tienes que hacer es explicarles algo que tiene que ver con su vida. Tienes que ir a buscarles dónde están. Segundo, eso que expliques tiene que conectar con su esencia, ¿no? Con lo que quieren. Y la tercera premisa es que tiene que conectar con el todo. Es decir, tienes que explicar el mundo a tus alumnos, ¿no? O mejor dicho, ofrecerles una hipótesis de explicación del mundo para que puedan proyectarse al exterior. Entonces, y últimamente esto es cada vez más difícil. Cada vez más difícil. Oiga, si no se puede expulsar... Perdona, que me no, al contrario, no. No son los alumnos, son los padres, ¿no? Que digamos que cada vez es más difícil se percibe muchas veces que el castigo a tu hijo estás fallando tú. Y mira, muchas veces en las tutorías le digo, no. O sea, digamos, a mí no me escandaliza que mis alumnos se porten mal. Esto es un cole. O sea, es como si un médico se escandalizara que llegan enfermos, ¿no? Otra cosa es que tenemos que estar de acuerdo para ver qué medidas tomamos para que él se dé cuenta que esto que está haciendo está mal. Y eso exige... Si expulsar a un alumno de un colegio, que entiendo que es una medida drástica, pero en mi época se hacía, no se puede, ¿cómo hace el profesor para imponer su autoridad? Hay una tipología de castigos. Lo que sí que puedes es... la palabra técnica no es expulsar, sino apartar del derecho a clase o de la asistencia a clase a los ya alumnos. Empezamos mal, ¿eh? Si cuando empezamos aquello a la corrección en el lenguaje, perdón. Los eufemismos, sí, absolutamente. No, digamos que, a ver, seamos realistas. Es cierto que es una experiencia muy interesante. No todos los profesores tienen problemas de disciplina en todas las clases. Es decir, los alumnos lo que hacen, y eso ha pasado toda la vida, cuando nosotros éramos alumnos ya se hacía, lo primero que hacen es medir al profesor hasta donde alcanza. Y si esa medida te detectan fuerte y con ganas de trabajar, entonces te dejan trabajar. También es verdad que a veces los mismos alumnos perciben que si no eres exigente en clase, si no mantienes la disciplina, es que no te importan lo bastante como para salir de tu tranquilidad, entonces te pasan factura. No sé si me explico. Es decir, un profesor que le importen sus alumnos, que explique con sentido y que cuando alguien haga el burro le pega una bronca y no ha pasado nada, seguimos, no tiene problemas de disciplina. O sea, ponen a prueba a los profesores, ¿no? Sí, lo siento, me sabe mal, pero no es así. Es así. O sea, en el cole pasa que hay grupos, los grupos malos, que siempre hay grupos malos, que con determinados profesores funcionan y con otros no. ¿Dónde está el problema? ¿no? O sea, el toro es un toro y no tiene conciencia. Es el torero el que tiene que dirigir, ¿no? Es verdad que si puedes castigar, si tienes un instrumento de coacción, es más útil, pero también es verdad que si recurres demasiado a esa coacción, no estás toreando bien, ¿sabes? El cachete está prohibido. Sí, no, claro, absolutamente. Sí. ¿Y un cachete, voy a decir aquella frase antigua, pero un cachete a tiempo ahorraría muchas cosas? Absolutamente. Sí, esto es uno de los grandes ¿Usted es partidario del cachete si es necesario? Sí, sin ninguna duda. Sí. Porque es que es importante esto. No hay que... La educación consiste, yo tengo unos cuantos hijos y he podido experimentarlo, consiste en, digamos, someter al orgullo. El impulso natural del hombre es ser orgulloso. Y el orgullo te impide ser inteligente y te impide relacionarte con el mundo. Y hay que constreñir eso, ¿no? Hay que educarlo, hay que adiestrarlo. Entonces, cuando son pequeñitos, un poco de violencia. Si tú le pones un palo a una planta, no sé cómo se llama, cuando plantas la guía, el palo guía. Sí, exacto. Sí, por ejemplo, estás ejerciendo una cierta violencia sobre esa planta. Pues no la dejas ir donde quiere, pero está creciendo según su naturaleza. O sea, a la planta le conviene esa pequeña violencia, ¿no? Entonces, es lo mismo. Si de pequeñitos les pegas gritos suficientes y los sometes suficientes, después no hará falta que a la adolescencia tengamos centros para menores. Es así de simple, ¿eh? Y es un discurso así como muy de la época de Charles Dickens, pero es así. Mira, por ejemplo, espero que no me detengan, pero cuando eran pequeños mis hijos y se portaban mal, lo que hacía es que les cogía la mano y me golpeaba a mí.
¿no? O sea, el gesto que hacía no era para hacerles daño, sino para asustarles, ¿no? Como cuando dicen que se pega un perro con un periódico porque lo que haces es el ruido del periódico es lo que le asusta para someterle. Eso es educativo, porque al final lo que realmente educa es asumir el dolor de las consecuencias de tus actos. Y por lo tanto, si les prohibimos eso, les estamos... O sea, mira, la sobreprotección es un tipo de maltrato, ¿sabes? Un tipo de maltrato. Porque dejas a tu hijo o a tu alumno desprotegido ante el mundo. Oiga, voy a hacer una pregunta personal, si quieren la responda, pero ¿por qué no dice cuántos hijos tiene? Lo Tengo digo 8. porque sabrán que tiene vocación de padre y de maestro o de profesor. Tengo 8 hijos. Ahora mismo, de estos 8 hijos, 6 son biológicos y 2 son acogidos y en cuanto podamos serán adoptados. Yo a mi vez, yo soy adoptado también. O sea que la adopción es... Sí, la adopción es un motivo de orgullo en mi familia. Sí. Cuando eran pequeñas las niñas y se metían con la... Tenemos una que es rubia, las otras son más morenas, y decían, no, te encontraron lo típico, te encontraron debajo de una col y tal. Dice, bueno, sí, si es adoptada, ¿qué pasa? En esta familia es un honor ser adoptado. Sí. Oiga, ¿usted ha tenido problemas con los padres en el sentido de decir, oiga, mi hijo no lo riña o no lo toque o no sé qué? Sí. De hecho, la gran dificultad siempre son los padres. También es verdad, eso es una cosa interesante a tener en cuenta también. Los padres que vienen enfadados o gritando, normalmente el origen de su enfado es el miedo, no la ira. Es decir, tienen miedo de no saber gestionar la dificultad con su hijo, ¿no? O su hijo ha hecho no sé qué y ha contestado y le castigamos y vienen... Entonces, cuando descubren que conoces a tu hijo, que sabes la situación, que te importa, que le quieres y que tienes una propuesta para intentar sobrellevar la situación, el 90% de las veces la ira se convierte en agradecimiento. Lo único que esto es muy laborioso. Es un coñazo, perdona que lo diga, pero tener que empezar siempre las discusiones de modo para después acabar, ¿no? Esto antes ya venía de serie, ahora hay que construirlo desde el principio. Una profesora mía decía, antes los profesores teníamos la autoridad ganada, ¿no? Ya nos la daban de entrada y ahora te la tienes que ganar en la relación con los padres. Eso es verdad, eso es un hecho, pero aún es posible. ¿Cómo sé si me he explicado. Sí, no, por supuesto. ¿Cómo lidias con un alumno complicado? Mira, la inmensa mayoría son complicados porque están enfadados con algo. O sea, no quisiera ser adanista, porque también, digamos, puede haber gente con cierta maldad, ¿no? Pero normalmente están enfadados por algo. O bien, yo siempre digo, no hay que confundir a un gilipollas con un agilipollado. Entonces, los alumnos suelen estar agilipollados. No son gilipollas todavía. Es verdad que si no les educas, se consolida el agilipollamiento, se vuelve gilipollas de verdad. Que seguro que conoces unos cuantos que les ha pasado eso, ¿no? Entonces, incluso en las altas esferas. Sí, exacto, sí. Entonces, tener en cuenta que ese comportamiento malo del alumno es provisional, permite mirarlo con una inocencia, por decirlo así, que a veces es fértil a su vez. Es decir, muchas veces me ha pasado que mirando a un alumno culpable como si fuese inocente, he despertado en él el deseo de esa inocencia y la posibilidad de crecer. No sé si me explico. Sí. Quisiera que saliera un discurso así demasiado romántico, pero es que esto que digo no lo he leído, lo he experimentado y un montón de veces. Una vez un alumno mío que estaba más tiempo en mi despacho que en clase salió a pegarle una bronca, vuelve a entrar y dice, oye, aunque no lo parezca, tus broncas me gustan. Entonces, ellos detectan, o sea, serán lo que sean, pero lo que no son es tontos. Detectan si aquello que lo dices por su bien o si lo dices porque estás enfadado, porque estás vengativo, ¿no? Oiga, ¿habría que recuperar o habría que suprimir el tuteo, incluso recuperar la tarima? Recuerdo unas declaraciones de Esperanza Aguirre que lo decía. Yo estoy a favor incluso del uniforme, lo cual no quiere decir que tenga que ser un uniforme en plan inglés. A lo mejor, no sé. O sea, mira, en mi colegio llevamos uniforme. Entonces, pero el uniforme es útil básicamente, o sea, hay que ver la profundidad de las cosas. El uniforme es útil básicamente para evitar perder una hora de tiempo en decidir qué vestido te pones. No sé si me explico. Sí. No es una cuestión de someter a todo el mundo a una disciplina, sino que el uniforme sirve para investirse de
de la sacralidad de lo importante que sea del colegio. O sea, para mí el uniforme del colegio es parecido a la toga del juez, ¿vale? O sea, no es lo mismo que la bata del médico, que la bata del médico se la pone por una cuestión práctica. La toga del juez es solo para darle un valor sacramental, por decirlo así, a lo que... En una escuela, lo que sucede en una escuela es algo sagrado. Es la transmisión del conocimiento, el crecimiento de las personas. Y por eso es razonable, digamos, que el vestido lo refleje. No es tanto por una cuestión de disciplina. A veces, ¿no?, contra el indisciplinanismo actuamos con redisciplina. No, es que las cosas no son así de simples. O sea, yo no estoy de acuerdo con la disciplina inglesa y con las varas de pegar el culo a los alumnos. Pero sí que es verdad que todo lo contrario es peor. ¿Vale? ¿Y la tarima? Sí, la tarima me parece... O sea, la tarima... o sea, hay una jerarquía. Hay una jerarquía. O sea, yo entro en clase y doy clase a mis alumnos porque estoy en un plano jerárquicamente superior, que básicamente es porque he estudiado más que ellos, porque tengo un juicio de la realidad mejor que el suyo. Y eso es legítimo, no solo es legítimo, sino es necesario justificarlo. Otra cosa es que para mantener esa jerarquía, para mantener esa autoridad, yo mismo que tengo que ser leal a la verdad. Es decir, si un alumno me da una respuesta en un examen que yo no me esperaba, pero que es buena, tengo que aceptarla, o sea, tengo que darle un valor. La jerarquía no puede ser un poder omnímodo. ¿Me explico? Sí, ese es el problema. Sí, yo todo lo he visto, las cosas son como son. Correcciones que dices, pero ¿por qué te pone mal esto? Porque no es como él lo había dicho. Hombre, eso no. La vida intelectual no consiste en reproducir, consiste en hacer un juicio sobre la realidad y en juzgar ese juicio, si me permites el tirabuzón, ¿no? Es eso. Entonces, en ese sentido, sí. O sea, yo entro en clase y hablo yo porque pertenezco a una categoría superior, la categoría de los que saben más. Y estoy trabajando para que tú alcances esa categoría. Entonces, la tarima está bien, el uniforme sobre todo, porque por lo que decíamos del ego, ¿no? O sea, sí, reduces el vestido como un instrumento de expresión, ya te expresarás cuando seas un... Bueno, y suprime diferencias sociales, ¿no? Sí. Lo que pasa es que las diferencias sociales... Yo esto voy a ser políticamente muy incorrecto. La diferencia social nunca es económica, es cultural. Entonces, a veces, y cuando digo cultural no me refiero a que los pobres tengan una poca cultura y los ricos tengan una... No. La diferencia cultural esencial es aquellas familias que quieren que sus hijos... tienen una propuesta para sus hijos, que quieren que sus hijos estudien y crezcan, y aquellos que, digamos, son padres accidentalmente, ¿vale? Y eso se da... Yo por suerte he dado clase en todas las zonas sociales, digamos, ¿no? Y tú ves aquel padre con el que te puedes entender, un padre, yo que sé, de una formación no universitaria, que te puedes entender porque tiene un sentido común y le preocupan sus hijos, y el que es superuniversitario, que le preocupan muy poco sus hijos, o le preocupa Vaqueira o lo que sea que esté de moda ahora, ¿no? Entonces, la gran diferencia es cultural, eso yo lo veo clarísimo. Y uno de los problemas que nos encontramos con el famoso plan de choque y digamos, la administración te reparta a los alumnos independientemente de la voluntad de los padres, es que te encuentras familias con pretensiones culturales distintas. Eso es muy interesante. En mi colegio, que tenemos un montón, de 800 alumnos, 180 son del plan de choque. O sea que no nos pueden reprochar a la escuela concertada que no demos el callo. Hay una diferencia clarísima entre aquellos que no querían venir al colegio, pero cuando ven la propuesta se adhieren, y aquellos que siguen en una posición de no, yo no quiero que eduquen a mis hijos así. No sé si me explico. Entonces, sí. Tenemos una madre pobre, el colegio que yo estoy es católico, ¿vale? Tengo una madre que no quería un colegio católico y la administración se la impuso. Y está encantada con nosotros, porque la tratamos muy bien, pero cada año dices que no pide cambiar de colegio y no la dejan cambiar. Eso me parece, no sé, a lo mejor sí que es trabajar por la equidad, pero me parece más bien que es una putada, vamos. Pero, perdón, no quiere colegio católico, me parece legítimo, por supuesto. Pero por atea, por agnóstica, por musulmana... Sí, ella digamos, no tiene fe y está en su derecho, eso no faltaría. Y, por ejemplo, lleva al niño, a su hija a infantil, y tenemos una Virgen de Montserrat en el patio del cole,
y le molesta verlo, está en su derecho y pobrecita. O sea, es verdad que cada vez menos, eso era muy al principio, y que digamos que al final las relaciones humanas son buenas y digamos está muy contenta como tratamos a sus hijos, pero ella quisiera que nuestro colegio fuese igual de bueno, si me permites la inmodestia, pero que no fuese católico. Y joder, y está en su derecho y la administración no se lo permite. O sea que no solo es que familias católicas no puedan ir a colegios católicos, no, es que, ¿no? Y cuando digo católico me refiero a cualquier anciano, digamos. Uno de los graves problemas de nuestro sistema es que la libertad de elección de los padres de facto no existe. Apenas 15 días en los días de inscripción y el resto estamos en manos de un gran hermano que asigna plazas. Eso es un hecho. Pero eso de la distribución de alumnos es por razones demográficas, de inmigración. Es el famoso pacto de la equidad, que esto lo hizo en su momento, bueno, ahora no recuerdo el nombre, Bargalló, hace dos consellers, me parece, que en el fondo es, digamos, lo que sucede es que entre la inmigración, que es uno de los factores, y las pérdidas, digamos, la disolución del núcleo familiar y del acompañamiento familiar hace que los alumnos vengan con más dificultades educativas. Y si todas esas dificultades se concentran en el colegio público se colapsa y lo que han decidido es repartir el marrón entre todos los colegios, ¿vale? Visto así, no me parece mal, ¿eh? O sea, eso me parece bien. Yo creo que la escuela concertada es de iniciativa social y tenemos que acoger a lo... El problema es que el criterio de equidad que usan es territorial. Es decir, yo tengo 180 alumnos porque en el Guiardó, perdona que lo diga así, hay más pobres que en Pedralbes. Que el Colegio de Lavatorio de Pedralbes tiene 18 alumnos porque no viven allí. Claro, eso a lo mejor mi pasado marxista me pasa factura. Pasado marxista, además. Sí, todos tenemos un pasado, sí. Joder, eso a mí no me parece nada equitativo, que el criterio de distribución sea territorial. Entonces, si tú lo que pasa es que... tener suerte de vivir en Pedralbes, entonces... Pero no me imagino a un padre pobre a hora punta llevar a su hijo de su zona escolar a Pedralbes, cruzando todo Barcelona y seguramente en transporte público. Sí, pero entonces que no digan que es por la equidad, que digan que es para repartir. Por otra cosa. Claro. Cuando hubo, no sé si recuerdas el famoso el informe PISA. Sí, hablaremos del informe PISA. Bueno. No recuerdo quién fue la consellera, no recuerdo exactamente quién fue, que vino a decir que el problema era que la inmigración, ¿no? Y vamos, que se lo cargaron o destituyeron. Pues tiene razón, es que es verdad. Lo que pasa es que el problema no es un problema de carácter racista, no. Lo que sucede es que, digamos, si tú tienes previsto el sistema para que te venga gente con un determinado perfil, imagínate, pongamos, ¿no? En Cataluña la escuela es de inmersión, ¿no? El lenguaje vehicular de Cataluña es el catalán. Vale, ahora no voy a discutir la política, eso es un hecho, pero tú tienes previsto que te lleguen hijos, ¿no? Alumnos que son catalanes y que si ellos en casa no hablan catalán, pero sí que tienen un entorno. Si tú vas incorporando alumnos en el sistema que no saben catalán, porque vienen de países o que hablan castellano o ni siquiera eso, no puedes esperar que eso funcione. Tienes que introducir instrumentos para hacer. Y claro, como la inversión de la administración va detrás del problema siempre, hay las famosas aulas de acogida y todo el rollo, ¿no? Entonces, al final lo que sucede es que tenemos un problema mayor que no estamos reconociendo que los recursos que tenemos para afrontarlos. Es así de simple. Es evidente que la inmigración tiene un impacto en los resultados. Tengo la suerte de que hay alguien en el consorcio que sabe que somos católicos y nos mandan un montón de personas de sudamericanos, inmigrantes sudamericanos que son católicos de formación, digamos, ¿no? De cultural, y estamos encantados, no hay ningún problema. Pero la cuestión es que estos chavales, si a mí me llega un chaval de Perú a medio curso, o sea, tengo que hacer un esfuerzo enorme para cogerle. Y que la mayoría acaban muy bien, pero joder, tengo que parar lo que estoy haciendo para cogerle. No. Necesito recursos para poder hacer eso simultáneamente. No.
Hombre, y ya no digo si viene del Magreb o de Pakistán, sin hablar ni Sí, sí, castellano ni catalán. sí, sí, Y lo sí. habla el padre de uno que llevó a sus hijos a escuela pública, ¿eh? Y con un elevado porcentaje de inmigración. De hecho, perdón, señor Jordi Cabanas, cuando dice la consejera, yo creo que se refiere a la consejera Simó, que lo dijo en esta entrevista en La Vanguardia. Pero fíjese el titular, ¿eh? La complejidad cultural y social, la corrección del lenguaje. De Sí, hecho, sí, sí. luego rectificó un alto cargo también lo dijo y luego rectificaron por las críticas, Y pues de no sé si hecho, del se lo cargaron, ¿no? contenido. Uno de los cargos, a uno, sí. Sí, 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 creo que sí. No sé si era el secretario general o el director general de Pues política eso educativa no y tal. solo es verdad, no solo es verdad, sino que también, o sea, es más grave, ¿eh? Digamos que tenemos un problema y también interno, es decir, cada vez detectamos más problemas de capacidad de educación y más problemas no ya psicológicos, sino psiquiátricos en nuestros alumnos. Esto es algo que no se dice, que la administración intenta, yo no diría que ocultar, pero fintar seguro, pero es un hecho, y no sabría explicar por qué, pero es un hecho que cada vez nos encontramos más problemas propiamente psiquiátricos, ya no psicológicos. Esto Pero, una cuestión, no sé, supongo que habrá un momento que sea tan evidente el problema que ya no se pueda ocultar más, ¿no? No se pero ¿a pueda... qué lo atribuye? Problemas psiquiátricos pues, son graves, ya, Sí, 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 evidentemente, sí, ¿no? estamos de trastornos psiquiátricos, trastornos de la personalidad, etcétera. No lo sé, no alcanzo, estoy en mi trinchera, no sé cuál es la razón de la batalla, pero es un hecho, no solo en mi cole, en todas partes, pero al final entre nosotros hablamos, por lo que sea, que si, ¿no? Que el impacto que tuvo en su momento el famoso confinamiento, que la desvinculación genere, mira, problemas de niñas que se autolesionan, de problemas alimenticios, que estos todavía son psicológicos de toda la vida. Ya no son propiamente psiquiátricos, para entenderlo, ¿no? O sea, pero cada vez, yo siempre decimos, y en nuestro colegio ha funcionado muchos años como un hospital de campaña, ¿no? Que acogemos a todo el mundo que lo necesita. Si el problema es educativo, podemos trabajar, pero si el problema es psiquiátrico, no. Y cada vez más hay problemas psiquiátricos, chavales que están rotos. Sí, sí, o sea, tampoco no quiero aquí hacer ningún discurso catastrofista, pero es un hecho, es un hecho. Oiga, déjeme decirle, hace años coincidí con Pilar Rahola en la presentación de un libro suyo. Delante mío tenía un editor importante, no sé quién era, a mí me lo dijeron, no, este es un editor importante de este país y tal, y me acuerdo que a la hora de los postres, lo que decíamos luego, dijo, era antes de que saliera toda la polémica del informe PISA, hace años. De hecho, perdón, incluso tengo pruebas fotográficas de que estaba con Pilar Rahola, Muy pero me bien. acuerdo que dijo textualmente que la culpa era de la inmigración porque habíamos recibido 1 millón de personas con sus correspondientes hijos y evidentemente eso tenía un impacto en el rendimiento escolar. Lo que pasa es que la frase no era políticamente correcta y, como decía, era antes de toda la polémica. Con lo Sí, cual hemos sí, a estado ver, un poco la política del avestruz, ¿no? sí, a ver, O han estado las autoridades educativas. sí, desde mi punto de vista, por ejemplo, ya te digo, yo no tengo una solución, pero sí que tengo impresiones claras. Yo creo que es verdad que la inmigración ha afectado nuestro modo de trabajar, es verdad. Pero, por ejemplo, yo lo que detecto más en estas familias, que te decía que tengo muchas familias sudamericanas, que tienen una relación con sus hijos como la que tenían los padres españoles en los años 70. Aquellos padres que habían pasado hambre y que les daban todo lo que podían a sus hijos, lo que ellos no habían tenido. Este esquema lo sitúas. Es decir, que su problema no es que sean pobres o que... No, su problema es que miman a sus hijos y que los protegen desproporcionadamente porque como ellos pasaron hambre y lo pasaron mal, quieren evitarles erróneamente el sufrimiento de sus hijos porque el sufrimiento dentro de un orden educa, ¿sabes? Entonces, es verdad esto que dice, pero se suele interpretar en términos políticos ¿no? Como si esto fuese un debate entre Trump y Biden, si negros sí, negros no, y en absoluto. Es verdad que la inmigración tiene un impacto porque los referentes culturales son distintos y se producen fenómenos culturales distintos. Es un hecho. Es que negarlo me parece ingenuo. Oiga, nos han estado engañando durante 30 años. No lo digo por usted, pero nos han vendido que la escuela catalana model d'èxit y estamos con los niveles por el suelo. Sí. Aquí yo tengo una reflexión que es, o sea,
déjamelo decir así, con la mierda de leyes educativas que hemos tenido en España y en Cataluña, mi sorpresa es que la cosa no se hubiese hundido más antes, ¿sabes? Y mi interpretación era, mi tesis es que hay un montón de gente muy buena en los coles que no hablan entre sí, pero que salvan el sistema. O sea, que la escuela catalana salvan los maestros, ¿vale? No es gremial ni nada, pero también hay maestros muy, muy gilipollas, pero digamos que en general hay mucha gente con muy buena conciencia. El problema que yo veo, y en mi colegio esto yo lo sufro, es que el flujo se ha despadrado. Es decir, ahora, ¿sabes el vino de solera? ¿No? ¿Sabes? ¿No? Que es un tipo de vino que le vas tirando vino nuevo y el vino viejo convierte al nuevo en... ¿no? Claro, el vino de solera solo sí funciona si hay más vino viejo que vino nuevo. Si metes demasiado vino nuevo, es imposible. Entonces, ese proceso de aculturación, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De incorporación al sistema, si hay demasiados... O sea, tú puedes hacer un PI para 3 o 4, pero si tienes 14 niños que necesitan un PI, ¿qué haces? No puedes hacer 14, 15 clases. ¿Sabes? Pues tú puedes hacer 3 o 4 clases, ¿no? La de los 20 que no tienen dificultades o los 4 o 5 que la tienen. Eso, pero cuando el número, la cifra lo desborda el sistema. Entonces, yo creo claramente que el sistema está desbordado. Y como los de la Fundación Bofill están ciegos, o bueno, los ciegos son la administración, la Fundación Bofill está allí, digamos, lo que proponen para poner es echar más gasolina al fuego. Es justo lo contrario. Se necesita orden, se necesita ofrecer a nuestros alumnos un sentido. Nos hemos cargado el sentido y ¿no? O sea, la vida no tiene sentido. Nos hemos vuelto posmodernos y líquidos. O sea, la educación exige un sentido. O sea, un amigo decía, yo prefiero que me eduque a mi hijo, es una cita antigua, en la Unión Soviética que Zapatero. ¿No? Porque contra la Unión Soviética puedes escribir el archipiélago Gulag, contra Zapatero no, contra la nada no te puedes rebelar, ¿no? Entonces, oiga, ¿por qué? Sí, perdón. ¿Por qué esas críticas a la Fundación Bofill? Las entiendo, pero explíquelas. No, son como los gurús que saben, son los que saben. Los expertos. Sí, esto es una cosa que a mí, yo lo decía Pau López, un maestro mío, decía, estamos en la dictadura de los expertos. Y yo dudo mucho que alguien que haya estudiado, o sea, alguien que no estudie sea un experto. Añadiré más expertos, el Parlamento, los planes, etcétera, etcétera. Sí, pero sí, o sea, contra el abandono. Mira. Diga, no, termine con la Fundación Bofill y discúlpeme porque le he interrumpido. O sea, que hay un momento que, es decir, alguien que no está en el aula, que no sabe lo que sucede, en un contexto cultural en que el realismo es lo último que se practica, o sea, es contraproducente. O sea, cada vez que leo algo de lo que dice la Fundación Bofill, me coge un ataque del hígado. Es que es justo lo contrario, ¿sabes? Sentido común, razonabilidad. Es verdad que tienes que respetar a tus alumnos y, por tanto, prepararte bien las clases para que puedan aprender a pensar según pensamos los adultos, ¿no? Pues ese esfuerzo hay que hacerlo. O sea, que no consiste solo en golpear la mesa y hacerles estudiar más y castigarles más. No, tú tienes que hacer el esfuerzo para que te entiendan. Pero lo que es absurdo es esa especie de sensación de que no, todos somos buenos y vamos a... Que no. Y eso es lo que les pasó a los anarquistas, que todo el mundo era bueno y cuando se dieron cuenta que no, inventaron el terrorismo. Sí. Digamos, la contraposición al adanismo es el cainismo, ni más ni menos. Oiga, el factor humano, que yo creo siempre es muy importante, también... Usted ha defendido, evidentemente, a los profesores y tal, pero alguna parte, no sé si quedan profesores como los de antaño, con alguna notable excepción que tengo delante. Es decir, por vocación, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, Ernest Maragall, cuando fue consejero de Educación, era el tripartito aquello, 50.000 nuevos funcionarios en la Generalitat, Mossos, mechas y maestros. Tengo la sensación de que seguramente algunos se hicieron, hombre, para ser médico hay que tener vocación, pero algunos a lo mejor se hicieron mozo o incluso maestro, porque bueno, es funcionario para toda la vida, habían abierto las oposiciones, etcétera. Lo que pasa es que un maestro que no tenga vocación se cae el sistema. Se cae. Por eso lo digo. Sí. Si aguantas es que tienes un nivel mínimo de vocación. Otra cosa es que esa vocación coincida con una cierta ideología más o menos ingenua que agrave el problema. Pero mira, yo de verdad, o sea, a mí me sorprende la cantidad de buenos maestros que hay todavía.
Y después, respecto al nivel, es verdad, que la ortografía de nuestros alumnos es un desastre. Yo doy clase en la universidad, en magisterio, y a veces... pero también es verdad, es un hecho, que la exigencia social de la ortografía es menor. Y, o sea, hay que educar siempre en un contexto. Es decir, yo recuerdo hace 20 años que a mis alumnos en la universidad les decía no llevéis tatuajes visibles porque no os cogerán en ningún trabajo si lleváis tatuaje. Esto hoy en día ya no es así, ya no es verdad. Por lo tanto, otra cosa es que te puedan caer mal o no los tatuajes, o coleta, que el director de tu cole lleve coleta, como es mi caso, ¿vale? Pero es un hecho que la tolerancia social ha hecho que los tatuajes ya no se vean como se veían, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, que los maestros tengan la ortografía, sí, pero yo no pondría en absoluto un filtro en la universidad, como se pretendió, las famosas PAP, para que solo los alumnos que tengan un determinado nivel ortográfico entren, porque es que no entrará nadie. Pero la ortografía es la base de la civilización y occidental. Y hemos de conseguir que nuestros maestros salgan sabiendo ortografía, no necesariamente que entren. O sea, aquí hay mira, yo siempre digo que el cambio histórico, ¿no? El cambio debe ser una especie de forma parte de la misericordia de Dios que permite el cambio histórico para que te sepa menos mal morirte, ¿vale? O sea, yo me doy cuenta que hay determinadas cosas que ya no alcanzo a mis alumnos. Yo llevo toda la vida actualizándome, mirando si un programa de televisión tenía éxito, lo miraba aunque fuese 10 minutos para saber el qué. Intento hablar como mis alumnos, sé decir facto y lol y estas cosas ¿no? que dicen los jóvenes, ¿vale? O bro. Pero hay un momento que ya ves que la distancia... Cuando explico historia de Estados Unidos, por ejemplo, que me gusta mucho, ponía como ejemplo siempre los westerns, que si el sheriff, los bandos con el wanted. Mis alumnos ya no ven películas de western, ya no ven. O sea, tendría que mirarme One Piece o lo que sea que, bueno, ¿vale? Entonces, es un hecho que yo veo que alumnos jóvenes, ¿no? Maestros jóvenes que entran, en algunas cosas están más cerca de mis alumnos y les pueden educar bien. O sea, que en eso no hay que escandalizarse ni cogérsela con papel de fumar, ¿eh? O sea, seguramente los grandes maestros del 19 no serían capaces de dar clase ahora. Vale. La cuestión no tiene un valor absoluto, sino ser el mejor maestro posible según el contexto. Yo me doy cuenta, yo entré a trabajar en un colegio muy bueno, en su momento llamado Phil con Pablo López, y yo veía que no éramos capaces de estar a la altura de esos maestros, que eran unos gigantes, ¿vale? Es verdad que al cabo del tiempo, ahora esos maestros en mi colegio no tendrían ninguna posibilidad, porque para educar ahora hay que atenderse al contexto. Recuerda lo de las premisas. Hay que ir a buscar al alumno donde está. Y por lo tanto, tienes que hacer tú el esfuerzo de ir hasta allá. Es así de simple. Señor Jordi Cabanas, son las 12:15 en el reloj de mi ordenador. Sé que tiene clase a las 12:30, ¿no? Exacto, sí. ¿Es aquí al lado o necesita 10 minutos de trayecto? No, es aquí al lado, sí. Bueno, pues déjeme, voy a acabar de abusar de usted. Dos cosas. Primera, la inmersión es un fracaso. El catalán está tan mal como dicen. Déjame decirle que yo no soy partidario de la inmersión. Yo haría el 33% de catalán, 33% de castellano y 33% de inglés. Pero ¿cómo puede estar el catalán en situación de emergencia según TV3 si llevamos 40 años con competencias en materia de educación y desde luego con la inmersión? Aquí sí que lo siento, pero tengo un juicio político sobre esto. Yo creo que este agravamiento, ¿no? Este retroceso del catalán, uno de los factores es el procés, que nos pusimos demasiado bordes y eso ha generado una resistencia que antes no existía. También hay otros factores, ¿no? Como digamos que se han trasladado los medios de comunicación a YouTube y, digamos, ¿no? También hay factores, digamos, de masificación de las lenguas, pero en Cataluña yo no tengo ninguna duda que yo percibo un antes y un después en la percepción del catalán como algo que estaba bien y que era un progreso familiar, personal, como ahora es una oposición. Entonces, una vez más, yo siempre digo, yo estaba enfadado con el proceso, que sé que tú, en tu caso, digamos, también has dado muchas batallas. Era escepticismo desde el principio. Sí, creo que los hechos en mi caso,
tanto por un lado como por el otro. Es decir, como, digamos, unionista estaría enfadado por la secesión, pero si como catalanista estaría enfadado porque lo que han conseguido es que Cataluña sea menos agradable a la gente, ¿no? Han provocado un efecto de rechazo a lo catalán que a mí me sorprende y me duele, porque o sea, el procés se ha cargado al por mi catalán. acento soy catalán y además Sí, no. catalanófilo. Estamos haciendo esta entrevista en castellano porque creo que en el resto de España la educación está igual o peor. Bueno, excepto en algunas comunidades autónomas que están muy por encima de nosotros. Pero en resumen, el proceso se ha cargado el catalán. Sí, yo creo que el gran enemigo ha sido, sí. Tal cual, ¿eh? O sea, cuando tensas demasiado la cuerda se rompe. Y yo estoy más preocupado que antes, por la continuidad del catalán, de verdad. Yo lo percibo en mis propios hijos, que, digamos, que veo que con sus amigos tienden a hablar en castellano con una facilidad enorme y yo pienso, joder, ¿no? Y en nuestro caso no hay ese rechazo, pero sí que es verdad. Pues señor Jordi Cabanas, perdona, solo una cosa. Sí, sobre esto de los porcentajes de la lengua que me parece interesante. Y en eso, mira, el vehículo de las clases, la lengua vehicular de las clases tendría que decirla cada colegio según el contexto en el que está. En Roda de Ter, las clases tendrían que ser mayoritariamente en castellano, para que los alumnos saliesen dominando el castellano en la lengua. Y en Badalona tendría que ser mayoritariamente catalán para que los alumnos saliesen hablando catalán. Es decir, el criterio tiene que ser educativo, no tiene que ser político. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Y esto lo decía... Y yo me creo lo que decía Pujol en su momento, ¿no? Una sola comunidad bilingüe, ¿vale? Pero para entonces lo que significa es que los que saben más catalán tienen que aprender más castellano y viceversa. Y eso yo intento aplicarlo a mi colegio. Si detecto un grupo de castellano hablantes que tienen dificultades en el registro culto del catalán, intento compensar esto. Si al revés tengo... Es un barrio muy variado, un grupo como muy catalán con dificultades en el registro castellano, pues introducimos más castellano, claro, solo faltaría. Esto lo decía Ernest Maragall, pero el primer Ernest Maragall cuando era un dirigente socialista, no el de Esquerra. A mí me sorprende, y esto a lo mejor te sorprende yo creo que los dos mejores consejeros que hemos tenido unos consejeros desastrosos en Cataluña, es una cosa terrorífica. Los dos mejores, a mi juicio, han sido Irene Rigau y Ernest Maragall. Porque mi juicio no es político, es estrictamente técnico. Y Irene Rigau, que es maestra, digamos, los criterios que aplicaba eran... Inspectora de educación también. Sí, eran escolares propiamente, se notaba que era del oficio. Y Maragall, por alguna extraña razón, que no sé dónde sale, pero fue de lo más razonable en su momento. Sí. En cambio, otros que son maestros... da igual, no rajo más. Oiga, esto lo dejamos para el libro. Usted debería escribir un libro. Si quiere le ayudo. Yo le hago las preguntas y usted hace las respuestas, pero en nombre de su experiencia. Además, supongo que ya sabe que ha habido aportaciones, ¿no? ¿Gregorio Luri? Sí, Gregorio Luri es un tipo interesantísimo, porque además lo que afirma no lo ha leído, lo ha vivido. ¿no? Es un tipo, además que ha leído muchísimo, es de una cultura abrumadora. Y él es la pedagogía al sentido común. Y eso me parece que es no me gusta poner etiquetas, pero es la etiqueta mínima es el sentido común. Y Gregorio en ese sentido es muy, muy lúcido, muy lúcido. Y hay otra aportación, yo no he leído ninguno de los dos, por eso le pregunto también. Yo a Bardera he oído hablar de él, no lo he leído todavía. A mí, digamos, no estoy seguro de que coincidamos con Bardera, porque a mí me da la sensación que es un poco este modelo jacobino francés, ¿sabes? De Robespierre, me imagino que hay, o sea, compartimos con algunos profesores esa mentalidad, ¿no? Que hay que ser duro, exigente, como si fuese Robespierre, ¿no? Digamos. No exactamente. La educación sin cortar cabezas, claro. Sí, exacto. La educación exige una misericordia, digamos. Lo que pasa es una misericordia personalizada y exigente, no la misericordia generalizada de las leyes que tenemos. A mí tengo muchas ganas de leer este tipo para ver qué se opina desde el otro lado de la barrera, digamos, ¿no? Eso me parece interesante, pero no me he dado tiempo, Xavier, lo siento.
Pues no se preocupe que tendremos tiempo de volver a hablar de educación. Pues señor Jordi Cabanas, se lo agradezco. Ahora sí que lo libero porque le quedan pocos minutos para la clase, pero si tiene tiempo libre, tiene que ponerse con lo del libro. Y ya le digo, si quiere hacemos un libro de entrevistas, yo le hago las Sí, preguntas. es posible que las nuevas circunstancias me lo permitan, sí, Ah, efectivamente. pues me alegro, me alegro. Pues Señor Jordi Cabanas, un muchas placer, gracias. señor Rius. Adiós, gracias.